el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional de Trujillo y el Departamento de Matemática de la Universidad Pedro Ruiz Gallo del Perú, en conjunto con los departamentos de Matemática y Física y de Educación y Humanidades de la Universidad de Magallanes, en Chile. Siguiendo con nuestra programación, le damos las gracias al profesor Inoñán. Bueno, usted es ambayicano de Perú, así que lo esperamos tener acá en Chile en algún momento para seguir conversando de este apasionante tema del desarrollo de las matemáticas en el Perú. Muchas gracias. Gracias a usted. Siguiendo con nuestro programa, tenemos ahora la presencia del profesor Gandhi José Alzate Chacón. El profesor Gandhi José Alzate Chacón es candidato a doctor en estudios sociales de las ciencias en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, magíster en evaluación de la educación por la Universidad Central de Venezuela y magíster en filosofía, mención lógica y filosofía de la ciencia, además de ser licenciado en educación, mención matemática y técnico superior universitario en informática. El profesor Gandhi José nos va a hablar sobre un tema de interés central dentro de las matemáticas, sobre todo las matemáticas contemporáneas. El tema es el siguiente: la práctica matemática contemporánea, un recorrido histórico-filosófico con el axioma de elección. Un tema apasionante, ¿no? El axioma de elección es uno de los elementos que constituyen la teoría axiomática actual de la teoría de conjuntos, y que nosotros hemos seguido con mucha atención y con mucha reflexión también. Así que dejamos en la pantalla al profesor José Alzate para su presentación. Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan con claridad? Sí. Bueno, un saludo cordial a todos y bueno, agradecido por la oportunidad de participar de este segundo coloquio. El título de la presentación involucra muchos aspectos y es difícil en 50 minutos lograr expresar todo lo que tengo que decir. Pero con lo que voy a mostrar en las láminas, más lo que voy a comentar, voy a tratar de dejar algunas ideas fundamentales respecto a lo que he venido llamando práctica matemática contemporánea. Yo creo que es importante, para efectos de los que hacemos filosofía de la matemática y temas relacionados, reflexionar un poco sobre cómo reflexionamos sobre la matemática. Cuando se hacen reflexiones de segundo orden sobre la matemática, normalmente vas a encontrar a filósofos participando de esa reflexión sobre la matemática, pero también vas a encontrar a educadores matemáticos, también a matemáticos que están interesados en problemas de fundamentos, también vas a escuchar a sociólogos, antropólogos. Parece que muchas disciplinas tienen mucho que decir respecto a lo que hace el matemático por las características particulares de las entidades con las que trabaja. Entonces me gustaría que quienes me están escuchando no solamente estén atentos a lo que esté diciendo y las láminas, sino que traten de identificar, y voy a tratar de que eso quede bien claro, en qué momento estoy hablando como si fuera un matemático, en qué momento es el filósofo el que está hablando, en qué momento es el educador matemático el que está hablando, o el sociólogo, o hasta el antropólogo. Por supuesto, no tengo formación en todas estas áreas, pero sí he estado interesado en que cada una de estas disciplinas tiene una manera particular de abordar cómo el matemático aborda y trabaja su práctica en la contemporaneidad. Si el tiempo alcanza, voy a tratar de mostrar algunos elementos relacionados con la historia y la filosofía para lo que entiendo el coloquio internacional busca, pues que es contribuir a la formación del matemático y del profesor de matemáticas. En función a eso, hay dos propósitos fundamentales que guían mi presentación. La primera es verificar cómo ha hecho presencia el axioma de elección en la matemática y metamatemática contemporánea. El axioma de elección
es un axioma que ha sido polémico desde su génesis en 1904 como parte de una prueba de la demostración del teorema del buen orden, pero lo voy a utilizar como excusa y observar un poco cómo los matemáticos conversan entre sí y tratan de justificar o no al axioma de elección en la matemática, también en la metamatemática, y a partir de allí voy a mostrar algunas discusiones filosóficas generadas a partir de la incorporación del axioma de elección en la matemática profesional. Estas discusiones filosóficas van a tener unas características muy particulares que, bueno, presentaré en las láminas. Aquí está el esquema de lo que pienso trabajar. Primero voy a tratar de precisarles qué es lo que estoy entendiendo por práctica matemática. En segundo lugar, voy a tratar también de precisarles qué estoy entendiendo por filosofía de la matemática y entre paréntesis por filosofía de la práctica matemática y sus elementos comunes y diferenciadores. Voy a mostrar un poco cómo el axioma de elección ha hecho presencia en la matemática contemporánea, pero también cómo ha sido objeto de reflexión y estudio en la metamatemática contemporánea. Es importante que quienes están escuchando observen que hay 3 niveles en los cuales yo estoy tratando de hacer el análisis, ¿no? Estoy partiendo desde la matemática, luego paso a la metamatemática y llego a la filosofía. Muchas veces he observado que se pasa de la matemática hacia la filosofía sin detenernos un poco en la metamatemática y sin considerar otros aspectos de orden social que ya tendré la oportunidad de abordar. Hablaré sobre el tema que a veces considero que es tabú entre matemáticos y interesados en problemas de fundamentos y en filósofos de la matemática, como es el platonismo en la matemática, y tratar de aclarar algunos malentendidos que pudiesen aparecer allí, apoyándome en 3 autores fundamentales, Ferreyros, Bernays y Cantor, padre de la teoría de conjunto contemporáneo. También le daré la palabra al propio Zermelo, que fue quien enunció el axioma de elección, a ver cómo él, como matemático, trataba de justificar el uso del axioma de elección. Y en este último punto hablo de cómo se puede hacer un recorrido desde la matemática hacia la filosofía utilizando la práctica matemática como concepto central, ¿no? Bueno, lo primero que quiero mostrarles es que hay tantos términos como se pueda imaginar respecto a lo que hacen los matemáticos o sobre el conocimiento que generen. Aquí hay una lista de toda una serie de términos y en la literatura de matemática, de educación matemática y de filosofía de la matemática y otros ámbitos, encontrarás pensamiento matemático, razonamiento matemático, modo matemático de pensar, el quehacer matemático. El conocimiento matemático, la comprensión matemática y la competencia matemática son términos ya más relacionados al ámbito educativo. Y yo me estoy quedando con la última, con la práctica matemática. Pero llama la atención que no en toda la literatura que he podido revisar se explicita qué se está entendiendo por pensamiento matemático o por razonamiento matemático. A veces coinciden y a veces son diferentes. Entonces a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿de cuál matemática me estás hablando? En el ámbito educativo, por ejemplo, la comprensión matemática y la competencia matemática a veces tienen aspectos en común y a veces no. Aquí voy a referir algunas expresiones sobre matemáticos, lógicos y filósofos hablando sobre la matemática. A veces no dicen bien qué es lo que entienden por matemática, pero sí qué no es la matemática. Por ejemplo, Peirce, en 1902, en la esencia de la matemática, dice lo siguiente, ¿no? No me parece que la matemática dependa en algún modo de la lógica. La matemática razona, desde luego, pero cuando el matemático vacila o yerra en su razonamiento, la lógica no puede acudir en su ayuda. Aún más fácilmente cometería el matemático errores análogos y otros más en lógica. Por el contrario, lo que sí creo es que la lógica no puede conseguir la solución de sus problemas sin un amplio uso de la matemática. En realidad, toda lógica formal es simplemente matemática aplicada a la lógica. Coloqué esta expresión, esta cita de Peirce, porque ha sucedido que a veces se relaciona a la matemática con la lógica y al razonamiento matemático con el razonamiento lógico. Por supuesto, no es el tema de lo que voy a mostrar acá, pero quise colocarlo porque hay un lugar común donde se habla que la matemática pues ayuda al razonamiento, ¿no? Y se relaciona de alguna manera con la lógica. Aquí tengo otra cita de Hermann Weyl,
en el modo matemático de pensar, 1940. Observen que el recorrido lo estoy haciendo a lo largo del siglo XX. Y él dice que entiende por modo matemático de pensar, y lo dice así, ¿no? Entiende por modo matemático de pensar, en primer lugar, la forma de razonamiento por la cual la matemática penetra en las ciencias del mundo externo, la física, la química, la biología, la economía, etc. Es decir, la matemática como ciencia auxiliar de las demás ciencias naturales y sociales. Y en segundo lugar, la forma de razonamiento que la matemática sola y en sí misma aplica en su propio campo. Es decir, Weil está considerando como modo matemático de pensar aquella que está como ciencia auxiliar para las demás ciencias, pero también la que aplica a sí misma. Y dice una frase que me llamó mucho la atención, porque a veces parece que los matemáticos tenemos que aclarar que no somos un Ku Klux Klan con un ritual secreto de pensamiento. Siendo una actividad humana, deberíamos poder describirla con facilidad, así como se describen otro tipo de actividades. Por supuesto, tiene características particulares derivadas de la naturaleza de las entidades con las que trabajamos, pero eso no quiere decir que no se pueda describir de alguna manera ese pensamiento y no que sea un ritual secreto. Aquí tengo una expresión de Lakatos en su famoso libro Pruebas y Refutaciones, la lógica del descubrimiento matemático. La historia de la matemática sin la guía de la filosofía se ha vuelto ciega, mientras que la filosofía de la matemática, al darle la espalda a los fenómenos más fascinantes de la historia de la matemática, se ha vuelto vacía. Lakatos está aquí, de alguna manera, indicando la necesidad de que la historia de la matemática participe de lo que hacen y lo que hacemos los matemáticos y también la filosofía. Llama la atención el hecho de que normalmente cuando participan historiadores de la matemática o cuando se le da participación a la historia de la matemática o a la filosofía de la matemática, puede suceder que se vean como agregado o como refuerzo o como complemento a lo que hace la matemática. Y ese modo de trabajo quizás pueda ser contraproducente para lo que hace el matemático. Y aquí está la definición de práctica matemática que estoy asumiendo y que Philip Kitchers, en La naturaleza del conocimiento matemático, expresa, ¿no?, en 1984. Él considera que la práctica matemática es un lenguaje, un conjunto de afirmaciones aceptadas, un conjunto de razonamientos aceptados, un conjunto de preguntas seleccionadas como importantes y un conjunto de opiniones metamatemáticas. Observen que las citas que fueron seleccionadas fueron hechas con el propósito de mostrar cómo voy pasando de un matemático hablando sobre lo que cree que es o no es la matemática a la expresión de Kitcher, en donde está lo que el matemático hace, pero también el contexto que lo rodea. Esta definición de práctica matemática, por supuesto, está presta a debate y ha tenido críticas, pero es la que estoy asumiendo para la presentación del día de hoy. Por filosofía de la matemática, yo estoy haciendo una diferenciación importante entre la filosofía de la matemática que se pudiese llamar clásica o analítica y que algunos autores hablan del enfoque fundacionalista con los famosos cuatro, no sé si llamarlos jinetes del apocalipsis, depende del gusto de quien escuche, pero estos cuatro han estado presentes a lo largo de las reflexiones de segundo orden con la filosofía sobre la matemática, los programas fundacionalistas, el logicismo, que por cierto hay que aclarar que el logicismo, intuicionismo, formalismo y platonismo no es que se presentan en bloque. Hay un logicismo que comenzó con Frege, el cual buscaba derivar el análisis y la aritmética de la lógica, distinto al logicismo de Russell y Whitehead, que buscaba derivar toda la matemática de la lógica. Esta distinción es importante hacerla porque cuando un filósofo de la matemática se identifica como logicista o intuicionista o formalista y hasta platonista, debe precisar bien qué tipo de logicismo está acompañando, intuicionismo, formalismo o platonismo. Por supuesto, aquí estoy colocando algunos autores fundamentales y observen que en el platonismo estoy hablando de una clasificación, ¿no?, entre absoluto y moderado que explicaré más adelante. Debo decir que, por cierto, sobre el platonismo, el tema tabú, normalmente se asume que solamente hay un tipo de platonismo y ya, o por lo menos los no versados en la materia parecen de alguna manera asumirlo. En el caso de la filosofía de la práctica matemática, algunos autores hablan del un enfoque inconformista
inconformista en el sentido de que se opone a la filosofía clásica fundacionalista, aquella que pretende dar base a la matemática, ¿no? Y Plácatos, por supuesto, con pruebas y refutaciones fue considerado una base fundamental de allí, de esta filosofía de la práctica matemática, pero aquí han participado no solamente filósofos, sino otros autores, incluso matemáticos, historiadores, aquí coloco algunos. Yo coloco entre paréntesis y como pregunta interdisciplinario, no me gusta llamarlo enfoque inconformista porque solamente por oponerte a la filosofía clásica o analítica de la matemática con estos 4 elementos que están acá, el logicismo y todos los demás, no significa que deba contraponerlos. Más aún, hay autores dentro de la filosofía o que pueden colocarse dentro de la filosofía de la práctica matemática que parecerían tener más nexos con la filosofía clásica de enfoque fundacionalista y de teoría de conjuntos. Un ejemplo de ello es Penélope Maddy, por ejemplo, con el naturalismo matemático, que aun cuando tiene una posición cercana a algunos aspectos de la filosofía de la práctica matemática, podría identificarse como dentro de una filosofía analítica clásica. Debo decir también aquí, en esta lámina que estoy colocando, sobre Mancosu, que tiene un artículo bien interesante de filosofía de la práctica matemática, él, citando a Benacerraf, considera que el problema está en que normalmente cuando se hace filosofía de la matemática, siempre están las consideraciones de orden ontológico sobre la existencia de las entidades matemáticas y su acceso al conocimiento, ¿no? Es un problema clásico ya. Pero él aboga, y yo acompaño esa afirmación, por considerar otras opciones y entre ellas tratar de analizar el modo en que el cual se hace la práctica matemática en la contemporaneidad. Es decir, los matemáticos tenemos mucho que decir sobre estos aspectos, sea que estemos interesados o no en problemas de fundamentos de la matemática. En esta lámina aquí estoy colocando algunos aspectos que hicieron o que pusieron en cuestión a la filosofía clásica de la matemática, ¿no? Que es, por ejemplo, el cuestionamiento de la distinción analítico y sintético de Quine, la sociología de la matemática en el sentido del programa fuerte de Bloor. Normalmente en sociología del conocimiento se habla sobre la posibilidad de entrar a la caja negra, es decir, el sociólogo entrando a las ciencias naturales para describir un poco lo que allí sucede. Hay autores, por ejemplo, Bloor es uno de ellos, Restivo es otro, que está interesado y propone que es posible hacer, así lo llama, una sociología de la matemática, en el sentido que el sociólogo, que no es matemático, puede ingresar a la caja negra de lo que hacen los matemáticos y explicar lo que allí se desarrolla, ¿no? Por supuesto, bueno, esto está presto a debate, pero lo quise colocar porque estos desarrollos teóricos ponen un poco en cuestión la filosofía. Yo me he preguntado muchas veces, bueno, ¿hasta qué punto realmente es una filosofía lo que estamos haciendo? Si no es más bien un trabajo interdisciplinario donde están participando otros actores. Entonces, por eso es que pido que siempre los que me escuchen traten de identificar, bueno, ahora parece que el profesor Randi que está hablando no es el Randi filósofo o el Randi matemático, sino parece ser otros autores. En filosofía de la ciencia, por cierto, hay una discusión ya de vieja data sobre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, que haciendo las salvedades correspondientes también se ha trasladado al ámbito matemático. En el caso del axioma de elección lo estoy utilizando como excusa y lo primero que quiero mostrar es que está presente en la matemática contemporánea y no de un modo accesorio. Howard y Rubin, por ejemplo, nos indican que hay 383, al menos 383 formas en las que aparece en la matemática contemporánea. Tanto es así que hay toda una clasificación sobre la forma en la que aparece, formas algebraicas, de análisis, de números cardinales, topológicas, de teoría de grafos. Y en 4 áreas fundamentales de la matemática que para el momento de la aparición del axioma de elección en 1904 no se habían consolidado, hoy sí, está presente el axioma de elección, como es la teoría de conjuntos, análisis, topología y álgebra. En estas cuatro áreas de matemática, pues existen profesionales de la matemática que se llaman a sí mismos conjuntistas, por supuesto se dedican a la topología, topólogos, algebristas, y que tienen bien claro cuáles son los axiomas sobre los cuales descansa la teoría que ellos de ti están desarrollando, ¿no? Aquí hago una presentación breve de lo que el axioma de elección es. Zermelo lo enuncia en 1904 y normalmente es la presentación, hay muchas maneras de hacerla, esta es una, ¿no? Si yo tengo una familia de conjuntos no vacíos, bueno, existe otro conjunto que contiene
un elemento de cada uno de ellos. Y el ejemplo clásico es que si yo tengo una colección de cajas con objetos dentro de ella, yo puedo elegir un objeto de cada una de esos cajas, de cada objeto de cada caja. Si el caso es finito, no hay problema. Si yo tengo un número finito de cajas, yo puedo elegir al menos un objeto, sin ningún problema. Comienzo con la primera caja, elijo el objeto, voy a la segunda y elijo, ¿no? Como hay finitas cajas, bueno, yo concluyo ese procedimiento y así tengo la función de elección explícita que me permite elegir los elementos de cada caja. No hay problema en el caso finito. La cuestión es cuando el caso es infinito. Si yo tengo un número infinito de cajas, cada una con al menos un objeto, pues primero no voy a terminar esa actividad, así que no tengo una función de elección explícita. Y si no tengo la función de elección explícita, entonces ¿cómo saber que existe dicho conjunto? Acá ya no me refiero a cajas, sino a subconjuntos no vacíos de números reales. Si yo puedo elegir un elemento de cada subconjunto que es infinito, pues nunca vamos a terminar. Una manera de solucionar esto es tomar el elemento mínimo de cada subconjunto de los números reales. Pero hay muchos subconjuntos, entre ellos el intervalo abierto 0,1, que no tiene elemento mínimo. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, tratar de bien ordenar el conjunto, encontrando un orden diferente de los reales que me permita, pues, decir que tengo la función de elección que me permite tomar el elemento mínimo de cada conjunto. El problema aquí está en que todo conjunto lo puedo bien ordenar solamente si asumo el axioma de elección, y fue lo que probó Zermelo en 1904, y a partir de allí pues estoy tomando una asunción, un axioma que es platonista. Acá estoy colocando, bueno, la expresión matemática de cómo hay muchas maneras de enunciar el axioma de elección. Esa es una de ellas. Si tengo una colección de conjuntos no vacíos, existe la aplicación que me permite elegir un elemento. Este axioma afirma que existe un objeto, pero no la define explícitamente. Entonces, a partir de aquí, cuando eso aparece en 1904, empiezan a saltar las alarmas, porque el modo en que se hacía matemática para la época en que aparece el axioma de elección es constructiva. El matemático, para ese momento, no tenía ningún inconveniente en construir los objetos matemáticos. Pero eso sucede en aquel momento, ¿no? Aquí coloco un ejemplo de, bueno, las consecuencias de esto, ¿no? Si yo puedo bien ordenar el conjunto de los números reales, puedo elegir el elemento mínimo de cada subconjunto, diciendo que la función de elección sería tomar el elemento mínimo de cada conjunto respecto a ese orden. Pero siendo el axioma de elección equivalente, el axioma de elección lo único que me permite decir es que puedo bien ordenar ese conjunto, pero no me dice cuál es el buen orden ni informa cómo obtener. A partir de allí, entonces, es una demostración la que hace Zermelo, que no es constructiva. Comienzan a darse distinciones entre demostraciones que son constructivas y las que no lo son. El quehacer matemático de esa época siempre fue constructivo, no se postulaban objetos, fue apareciendo poco a poco. Y bueno, hay una expresión acá, pues si existe algún objeto matemático, pues yo debería poder construirlo. Y normalmente cuando personas de otras áreas del saber, no matemáticos, que tratan de entender estos temas, bueno, asumen como natural de que los matemáticos pueden construir sus objetos, ¿no? Pero el axioma de elección no tiene esa característica, es una asunción platonista, generándose las alarmas a las que estoy haciendo referencia, ¿no? El axioma de elección aparece en teoría de conjuntos en el teorema del buen orden. Todo conjunto posee un buen orden, esto es asumiendo el axioma de elección. También aparece en el lema de Zorn. Ahí está el lema de Zorn. Quiero llamar la atención a lo siguiente, ¿no? El lema de Zorn, Max Zorn, lo establece para tratar de oponerse al axioma de elección, porque él consideraba que hablar de objetos que postulo eran así lo dice, aparatos trascendentales extraños al progreso de la matemática. Lo curioso es que el lema de Zorn equivale al axioma de elección, y esa prueba ya está hecha. Entonces, Zorn lo postula para diferenciarse del axioma de elección, pero el lema de Zorn equivale al axioma de elección. Normalmente el matemático contemporáneo, si puede utilizar el lema de Zorn, pues inmediatamente lo utiliza, evitando decir explícitamente nombrar al axioma de elección, pero el lema de Zorn es equivalente al axioma de elección. En topología también aparece como una de las pruebas fundamentales del teorema de Tikhonov, que es el que afirma que el producto de espacios topológicos compactos es compacto. La primera implicación se prueba en 1935, es decir, que el axioma de elección implica el Tikhonov.
Y la segunda implicación se da tiempo después, en el año 50, el teorema de Tikhonov equivale al axioma de elección. Quiero hacer una observación aquí importante, porque aparece el axioma de elección. Empiezan a generarse algunos debates, pero debates entre matemáticos interesados con problemas de fundamentos y filósofos de la matemática. Pero la matemática y los matemáticos no interesados en problemas de fundamentos siguen trabajando y siguen sacándole provecho y desarrollando todo lo que el axioma de elección y toda la matemática infinitaria ofrece. El matemático no se detiene a consideraciones filosóficas, él sigue haciendo su trabajo. Y yo considero que no se le puede pedir que detenga, solamente aquellos interesados en estos temas son los que los van a discutir. Y más aún, el matemático contemporáneo, que a veces se le adscribe el calificativo de platonista, así sin más, si puede construir sus objetos, así lo hará. En el caso de topología, se sabe que se puede demostrar Tikhonov sin el axioma de elección, pero siempre y cuando topología no lo consideremos como un conjunto de puntos, sino como un retículo de abiertos. Normalmente la noción primitiva es la de puntos, pero si lo consideras como un retículo de abiertos, tú puedes probar el teorema de Tikhonov sin usar el axioma de elección. Y el matemático no tiene inconveniente en asumir este tipo de demostraciones si así lo considera, pero también puede postular. En análisis, el teorema de Hahn-Banach, que coloco aquí, también está probado y por supuesto se utiliza allí el axioma de elección y tiene en el análisis funcional un peso fundamental. Lo interesante es que el axioma de elección va haciendo un recorrido y va apareciendo en distintas áreas de la matemática que viene a llamar la atención, porque si apareciese solo en un área particular y se quedase allí, pues no habría discusión y seguramente yo no estaría hablando de él en esta presentación. Pero que esté en la matemática contemporánea de tal magnitud, y no solo en la matemática, sino en la metamatemática, pues llama bastante la atención para lo que los filósofos de la matemática queremos estudiar, ¿no? Se sabe además que el teorema de Hahn-Banach implica el axioma de elección en familias de conjuntos convexos cerrados, en espacios reflexivos, y en familias más generales de convexos en espacios localmente convexos. Observen esto, ¿no? Sin esas condiciones específicas, se puede hacer la demostración de manera constructiva. Siempre en la literatura podremos encontrar demostraciones constructivas de teoremas que normalmente se prueban con asunciones de carácter platonista. No todas, por supuesto, pero el trabajo del matemático también busca hacer esto. Es decir, que parecería que las demostraciones constructivas y no constructivas van de la mano para el progreso del trabajo de matemático y no de manera contrapuesta como normalmente es asumido. Hahn-Banach, además, el teorema es más débil que elección, se sigue del principio de existencia de ultrafiltros. Y aquí hay unas implicaciones bien interesantes del axioma de elección que implica ultrafiltros y ultrafiltros implica Hahn-Banach. El axioma de elección en este caso ya empieza a aparecer no solamente dentro de la matemática, sino trata de verse su relación con otros tipos de objetos y de teoremas, por supuesto, matemáticos, ¿no? Ya aquí estoy pasando de la matemática a la metamatemática. Por cierto que me volé un montón de pruebas y situaciones en donde el axioma de elección aparece en la matemática contemporánea, pero por razones de tiempo no las coloqué. El axioma de elección aparece ahora en la metamatemática contemporánea. Recordemos que metamatemática, bueno, el Hilbert en 1923 fue quien cuñó el término, ¿no? Y en este caso, él lo llamaba el estudio de las teorías matemáticas. En la demostración del teorema de casi nada, ¿no? En la demostración del teorema de completitud de Gödel para la lógica de primer orden con lenguajes de cualquier cardinalidad, se requiere del axioma de elección. Y por supuesto, esto es un resultado metamatemático de gran calibre, porque hay acuerdos entre lógicos matemáticos de que la lógica de primer orden es la lógica base de las matemáticas. Cualquier lógica mayor, con mayor capacidad expresiva que la lógica de primer orden, no satisface compacidad o la propiedad de Lobos-Hennes-Cohen. Entonces es incompleta porque son propiedades consecuencias de completitud. Esta versión generalizada además es utilizada mucho en teoría de modelos, que es una de las cosas que hoy se desarrolla bastante. Por ejemplo, el teorema del Lobos-Hennes-Cohen-Tarski hacia arriba, que implica la existencia de modelos no estándar de cualquier cardinalidad para la aritmética. Actualmente la teoría de modelos, pues, con toda la matemática infinitaria y con lenguajes de cualquier cardinalidad, se utiliza muchísimo.
Pero la demostración del teorema completivo de Gödel en la lógica de primer orden requiere del axioma de elección. Entonces, el axioma de elección aparece en la matemática contemporánea, pero ahora aparece también dentro de la metamatemática en un resultado de gran calibre, como es el teorema de completitud de Gödel, ¿no? Para la lógica de primer orden. A partir de esto, bueno, se buscó de alguna manera saber si usar el axioma de elección es consistente o no. Y ya sabemos, gracias a Gödel y Cohen, que yo puedo usar el axioma de elección sin inconveniente, pero también puedo prescindir de él sin inconveniente alguno, ¿no? Aquí estoy colocando que no podemos determinar por los resultados de Gödel si Zermelo-Frenkel le acarrea contradicción o no. Ningún sistema axiomático recursivo puede probar su propia consistencia, por lo menos que describa la aritmética de Peano, ¿no? Lo que se hacen son pruebas de consistencia relativa. Si ZF es consistente, ZF más el axioma de elección es consistente. Lo probó Gödel y utilizó el método de los conjuntos constructibles. Negar el axioma de elección lo hizo Cohen y utilizó el método de construcción de modelos llamado forcing. Por cierto, en el caso de forcing aparecen algunas consideraciones y métodos que son platonistas. Cuando se dieron estos resultados, bueno, se establece la independencia del axioma de elección de ZF, es decir, ni el axioma ni su negación se pueden derivar de ZF. Entonces tenemos, con el recorrido hecho en este momento, al axioma de elección presente en las matemáticas contemporáneas, al axioma de elección presente en la metamatemática contemporánea y además se sabe que es independiente. Puedo utilizarlo como puedo prescindir de él. A partir de allí, un matemático, si tú le preguntas a un matemático que no está interesado en problemas de fundamentos, seguramente te va a decir, bueno, yo utilizo el axioma de elección sin ningún problema porque soporta resultados matemáticos muy importantes y prescindir de él, pues, restringe lo que la matemática puede hacer. Un filósofo de la matemática dirá, bueno, entonces eres platonista. Aquí es importante entender que el matemático cuando realiza su trabajo no está interesado en que se le defina como platonista, aun cuando ha habido grandes matemáticos que han sido platonistas, pero en un sentido filosófico. A partir de aquí, pues me estoy apoyando en Ferreiros, que habla que el modo de hacer matemática que se fue desarrollando, que comenzó siendo constructiva, pasó a un enfoque llamado abstracto o conjuntista, donde yo postulo entidades. Y ya estaba apareciendo a finales del siglo XIX con matemáticos como Riemann, Dedekind, Nether, Klein, etc., ¿no? Y este segundo aspecto de la lámina que están observando es importante mirarlo, ¿no? Porque la noción de existencia es vital en el platonismo, entendida como filosofía, pero no lo es como quehacer matemático. La aparición o la necesidad de postular entidades sin un método efectivo de construcción no es ontológico, sino metodológico. Son importantes porque las necesito para la investigación matemática. Y aquí hay un cierto paralelismo con lo que se hace en las ciencias naturales, para el modo en que trabajan las ciencias naturales, para lo que sea, si necesitan ciertos elementos para trabajar, así lo hacen. Bueno, el matemático contemporáneo hace lo mismo. Si necesita postular entidades que permitan, que no son construibles, que permitan fortalecer su teoría y no traen contradicción, pues así lo harán y así lo hacemos. Esto es una clasificación que hace Ferreiros del platonismo en platonismo interno, platonismo que él llama matemático. Se hace referencia a elementos cuya existencia se postula y se considera dada, y un platonismo externo, filosófico, en las cuales las entidades matemáticas poseen una existencia real independiente de su postulación por parte del matemático. Observen esta doble clasificación porque que los matemáticos, o la mayoría de ellos, consideren y postulen entidades no significa necesariamente que acepten que existen de manera independiente en algún lugar del mundo de las ideas platónicas, por ejemplo, sino que la principal justificación que hacen es de manera práctica, pragmática, porque les sirve para su teoría, ¿no? Aquí hay una cita de Ferreiros: el platonismo filosófico, el segundo, postula una bifurcación de la realidad. Existe una realidad física perceptible por los sentidos y una realidad matemática perceptible a la intuición, a un supuesto ojo de la mente. Esto último es para aquellos que se adscriban a un platonismo que Ferreiros llama externo
o filosófico, pero no necesariamente representa el platonismo en el que podría estar pensando un matemático contemporáneo. Más aún, Paul Bernays es quien habla, o el primero que habla y utiliza el término platonismo. Él lo utiliza en su conferencia del 18 de junio de 1934. Y ya en esa conferencia, él hace una clasificación sobre los tipos de platonismo que pueden encontrarse, ¿no? Él habla de platonismo absoluto y platonismo moderado. En el caso del platonismo absoluto, se asume la totalidad de las entidades matemáticas y los conceptos generales de conjunto y función, se cumple el principio del tercero excluido, aun cuando yo no pueda demostrar, se tiene la convicción de que ciertos elementos de una totalidad cumplen o no una propiedad determinada. Y en el caso del platonismo moderado, pues evita el principio de comprensión intuitiva, es decir, que para toda propiedad existe el conjunto que cumpla esa propiedad en cuestión. Esta clasificación la hace el propio Bernays, quien utilizó el término platonismo. Esta es una cita de él, la vamos a leer para precisar algunas cosas, ¿no? Podríamos decir un tanto toscamente que el intuicionismo se ajusta a la teoría de números, el método semiplatonista que hace uso de la idea de la totalidad de los enteros, pero evita conceptos cuasi combinatorios, se ajusta a la teoría aritmética de funciones, y el platonismo ordinario es adecuado para la teoría geométrica del continuo. Y esta última parte del párrafo es maravillosa porque ya Bernays en ese momento él está claro de que nada hay de sorprendente en esta situación, pues es un procedimiento familiar al matemático contemporáneo limitarse en cada dominio de la ciencia a aquellas asunciones que son esenciales. Es decir, si trabaja constructivamente y para el desarrollo de su teoría es suficiente con construir entidades, así lo hará. Pero si necesita postular, también así lo hará. Y eso no contrapone al intuicionismo con el platonismo, por ejemplo. Ahí es donde yo hablo de una práctica matemática en donde los matemáticos simplemente se guían por lo que consideren que fuera necesario para fortalecer su teoría. Y puede ser platonista o no. Y más aún, no significa que tenga que asumir compromisos filosóficos para el platonismo, por ejemplo. Gregor Cantor, quien era considerado un platonista absoluto, porque él sí hizo reflexiones filosóficas y consideró que existen las entidades más allá de nosotros. Aún así, él consideraba que cualquier concepto que se quiera introducir en la actividad matemática debería guiarse por tres cosas. Esto es una cita de Cantor. La primera, que los conceptos deben estar libres de contradicciones internas. En este caso, el axioma de elección se puede utilizar y se sabe que sin problema alguno. El segundo, los nuevos conceptos deben estar relacionados con los antiguos y dar cuenta de ellos. Y el tercero, el concepto debe impulsar la ciencia hacia un nuevo nivel, haciéndolo enriquecedor para la teoría. Esto último es, a mi juicio, el más fuerte de los tres y que hoy en día se desarrolla por todo el cañón. Vamos a ver qué dijo Zermelo. En Zermelo lo voy a colocar en 3 años. 1904, cuando él enuncia el axioma de elección, el axioma de elección aparece como parte de una demostración y no dentro de un sistema axiomático. Normalmente cuando se habla de un axioma, siempre lo asociamos a sistemas axiomáticos, ¿no? Y recordamos a Euclides y etcétera. Pero en este caso el axioma de elección no apareció en el marco de un sistema, sino apareció como necesario para demostrar el teorema del buen orden. Es decir, su génesis es dentro de la matemática. En 1908, 4 años después, Zermelo presenta su primer sistema axiomático y allí coloca el axioma de elección. Además, en ese año es cuando él responde a sus críticos, porque cuando aparece el axioma de elección, 4 años antes, pues hubo matemáticos de renombre que se opusieron inmediatamente a él y le pidieron una demostración. Y en 1930, él presenta su segundo sistema axiomático, pero ya es importante observar esto, no aparece el axioma de elección. Pero que no aparezca no significa que él no la está asumiendo, ya explicaré por qué. En 1908, Borel y Peano le piden a Zermelo una prueba del axioma, y él dice lo siguiente: en matemáticas, la indemostrabilidad no equivale a la invalidez, pues como es sabido, no todo se puede demostrar. Esto va en contravía a lo que usualmente se cree sobre las matemáticas, de que puedo demostrar absolutamente todo. Y además, él coloca que el axioma de elección reúne los 3 requisitos que justifican la adopción de un postulado. Esto lo está diciendo Zermelo como matemático, no como filósofo. ¿Ok? Primero, con frecuencia ha sido utilizado tácitamente en diversos campos de las matemáticas y especialmente en teoría común. Para Zermelo,
Cualquier postulado de matemáticas tiene que aceptarse en la medida de que es utilizado tácitamente, pues en varios lados, y el axioma de elección lo cumple. B, ¿es evidente de suyo o es obvio? Cuando el axioma de elección se enuncia, normalmente no parece obvio. Y aquí estoy recordando a Bagaría, que habla de si es obvio o no el axioma de elección. Para algunos matemáticos es obvio, para otros no es tan obvio. Pero la C es la que me parece más importante. Responde a una necesidad científica, pues son muchas las proposiciones importantes que solo pueden demostrarse invocándolo. Si el axioma de elección no se utiliza, la matemática que existe actualmente queda bastante restringida. Pero es una matemática que no trae ninguna contradicción. Entonces, observen cómo yo le estoy dando bastante fuerza a consideraciones de tipo pragmático, ¿no? Zermelo aquí, quizás con cierta molestia, dice lo siguiente, estos son citas de él. Nadie tiene derecho a impedir que los representantes de la ciencia productiva continúen usando esta hipótesis. Pueden llamarla así si quieren, llevando sus consecuencias lo más lejos posible. La hipótesis es el axioma de elección. Simplemente necesitamos separar los teoremas que requieren del axioma de los que pueden ser probados sin él, para poder delimitar la totalidad de la matemática de Peano como una rama especial, como una ciencia artificialmente mutilada, por decirlo así. Es decir, separemos lo que podemos probar con elección de lo que no. Eso se hace actualmente. Y esta última expresión es la más filosófica, aunque él nunca habló de filosofía, Zermelo. Él decía que los principios deben ser juzgados desde el punto de vista de la ciencia, y no la ciencia desde el punto de vista de principios fijados de una vez por todas. Quiero dar fuerza a esta última parte, porque Madi decía, bueno, si hay discusiones entre la matemática y la filosofía es la que tiene que ceder y la matemática es la que se debe imponer. Por supuesto, quien me escuche dirá, bueno, estoy defendiendo mucho a cómo el matemático trabaja y hace sus cosas, pero si vamos a reflexionar sobre la matemática y sobre el modo contemporáneo de hacer matemática, lo primero que debemos tratar es de hacer una descripción lo más sincera posible de lo que se desarrolla en matemática. Y una de ellas es tratar de aclarar que el matemático no es platonista per se o intuicionista per se o logicista per se, sino que es una mezcla de distintas cosas y que a veces no están interesados en estos temas o trabajan por fortalecer su teoría. Además, esta manera de presentarlo también puede fortalecer a la filosofía, a la sociología, a la educación, a la historia, en particular a la educación, porque entonces permite tener una mirada más holística y completa de lo que el matemático hace. En 1930, Zermelo no coloca al axioma de elección dentro de su lista de axiomas. Y cuando él está explicando en el documento por qué, dice que tiene otro carácter que los demás y no sirve para delimitar los dominios de los modelos. Una cosa que quedó allí pendiente es que no explica cuál es ese otro carácter, aunque las dos expresiones posteriores sí hablan, ¿no? De que es un principio lógico universal presupuesto por toda nuestra investigación, o es un postulado metateórico. Es decir, el axioma de elección ni siquiera lo coloca como un axioma, sino que es un principio lógico universal. Es decir, para hacer matemática contemporánea usted debe utilizar el axioma de elección. Por supuesto, bueno, ¿qué llama él principio lógico universal? Es lo que por supuesto hay que debatir. Y para finalizar, voy a colocar aquí una expresión de Philippe Jourdain, quien por cierto no estaba de acuerdo con el axioma de elección, trató de demostrarlo de manera equivocada, y él tiene esta expresión, ¿no? Él dice en la naturaleza de la matemática lo siguiente: he distinguido, y quiero hacerlo aquí explícitamente, entre matemática con M mayúscula, que es una colección de verdades, y matemática con M minúscula, que es nuestro conocimiento de la matemática. Así podemos hablar de la matemática con M minúscula de Euclides, de Newton, y decir con verdad que la matemática se ha desarrollado y por tanto ha tenido una historia. Pero, y miren esta expresión de Jourdain, la matemática es eterna e inmutable y por tanto no tiene historia ni pertenece en todo ni en parte a Euclides, Newton ni a ningún otro, sino es algo que se descubre en el transcurso del tiempo por mentes humanas. Bueno, esta última parte completamente platonista, ¿no? Ahora, lo que quiero decir, y para finalizar, es que lo coloca Philip Jourdain, la razón por la cual es importante la matemática, con M minúscula, es que esa matemática que él asume como eterna e inmutable, que es un tema presto a debate, por supuesto, no es incomprensible y que se puede trabajar. Entonces, bueno, con esto fue la presentación del día de hoy. No sé cómo estamos de tiempo, si terminé antes.
pero bueno, lo que quise fue presentar de alguna manera cómo un matemático interesado en problemas de fundamentos, utilizando un axioma que ha sido prestado a debate, puede presentar a distintas discusiones, ¿no? Bueno, estoy presto a las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Ha sido un resumen bastante interesante del tema de la filosofía, las matemáticas y cómo esto repercute en la visión que se tiene del axioma de elección en los diferentes contextos del trabajo matemático que usted bien ha narrado. Aquí tenemos una pregunta de nuestro participante que indica qué pasa con las categorías. Así es la pregunta, así bastante corta, ¿no? Teniendo en cuenta de que, bueno, todo este sistema que usted mencionó está fundamentado en teoría de conjuntos. Sí. Y se dice siempre que las categorías están mucho más allá de los conjuntos. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con las categorías? Bueno, la pregunta es bastante interesante, ¿no? Porque mucho se ha escrito sobre toda esta presentación que yo estoy haciendo, como bien usted lo indica, está asumiendo el enfoque conjuntista, ¿no? Y se habla de muchas maneras de representar la matemática, entre ellas todo lo que tiene que ver con la teoría de categorías. Por supuesto, habría que hacer ese tipo de análisis filosófico al respecto, pero que exista la posibilidad de abordar lenguajes para expresar la matemática, yo lo consideraría un agregado o algo normal en el desarrollo de la práctica matemática. Yo he sido partidario de defender de que no hay una única manera de hacer matemática. Ojo, de hacer matemática como matemático, porque he escuchado mucho a educadores, sociólogos, filósofos, que parecen abogar sobre distintas maneras de hacer matemática o una matemática distinta. Y normalmente he respondido, bueno, pero es que ya eso está sucediendo a lo interno de la práctica matemática. Entonces, la teoría de categorías yo creo que sería un aspecto que va a contribuir al desarrollo de la teoría matemática sin ningún inconveniente. No creo que haya que rasgarse las vestiduras sobre reflexiones filosóficas al respecto. Y me gustaría agregar aquí una cosa, ¿no? Por supuesto, yo he trabajado mucho en filosofía de la matemática, pero a veces he tenido la precisión de que a veces hay que hacer filosofía de la matemática y a veces no. O sea, a veces queremos como que la filosofía de manera directa participe en todas las discusiones que se hacen en matemática y a veces deben estar y a veces no, pero al revés también. El matemático, decía Torretti, no se sabe si ahora... El matemático, decía Torretti, a veces como matemático cree que está cercano a la metafísica y que puede hacer reflexiones filosóficas per se. Y decía que, bueno, eso, no hay peor metafísica que la de un matemático. Es mejor a preguntarle a un filósofo al respecto. Entonces, esa sería mi respuesta a la pregunta que hace el participante. Tenemos otra consulta con respecto al axioma de elección, que uno entiende que es una manera de construir un conjunto con elementos de una sucesión de conjuntos diferentes del vacío, ¿no? Y que por lo tanto el matemático lo acepta dentro del paradigma del formalismo, lo acepta para su trabajo matemático y como usted bien ha narrado, hay varias consecuencias de ese axioma. Sin embargo, desde el punto de vista de la psicología, de las limitaciones cognitivas humanas, no nos es posible asegurarnos de la existencia de ese conjunto digamos, de elementos que se van extrayendo de cada familia de conjuntos diferentes vacíos. Por lo tanto, ahí hay una laguna que influye mucho en el aprendizaje de las matemáticas de ese axioma. En ese sentido, desde el punto de vista filosófico, ¿cómo conceptualizaría usted ese objeto matemático, ese conjunto de elección que genera el axioma de elección, si lo aceptamos? ¿Cuál sería su visión? Bueno, primero, una asunción platonista, ¿no? Porque estoy asumiendo la existencia de un objeto que no puedo construir. Ahora, la particularidad que tiene esta entidad matemática respecto a otros objetos que yo pudiese postular, otros axiomas, es su presencia en varios ámbitos. No ha habido, por lo menos en la revisión que he podido hacer, otros axiomas que han tenido
primero el nivel de polémica, ¿no? Pero también el nivel de aplicabilidad, ¿no? No solamente en la matemática, sino en la metamatemática, y que el propio Cermelo incluso lo saque dentro de las investigaciones que se hacen en matemática y lo considere un postulado metateórico, parecería darle un rango distinto. Habría que de alguna manera entrar en el universo platonista para tratar de ver cuál es el estatus que está allí, pero por supuesto, como bien usted lo está indicando, hay unas limitaciones cognitivas que tenemos y que no nos permitirían acceder, aunque hay unas propuestas de platonismo, por ejemplo, el platonismo sofisticado de Gödel, que permitiría de alguna manera poder acceder. Claro, esto es un trabajo bastante difícil de hacer. Yo siempre he tratado de, en ese sentido, yo me llamo a veces un filósofo cobarde porque prefiero, bueno, primero ver cuál es la práctica que estamos realizando, qué nos es útil para poder desarrollar nuestra teoría, ver la potencialidad de la misma, y luego de que he desarrollado todo esto, como se ha hecho con el axioma de elección, empiezo a hacer reflexiones de carácter filosófico sobre el axioma de elección, porque de alguna manera esto, si escuchamos a un antropólogo, por supuesto va a decir, bueno, estás asumiendo entonces que existen las entidades independientemente de ti y que si desaparecemos los seres humanos, pues no está, el axioma de elección seguirá allí. Entonces tú puedes estar seguro de eso, y yo, bueno, por supuesto que no, no puedo estar seguro, pero yo no lo vería como una laguna, sino como parte de la actividad humana. Si en algún momento llegamos a tener una comprensión de eso, pues bueno, hay que hacer ese coloquio para hablar al respecto, ¿no? Muy agradecido, profesor Gandhi Alzate, por su presentación. Hemos quedado muy satisfechos y con muchas ganas de seguir hablando, discutiendo y reflexionando sobre este apasionante mundo de la filosofía y las matemáticas. Le damos las gracias y esperamos en algún momento tenerlo por acá, por el sur de Chile o en norte peruano, que gustosamente podríamos nosotros acogerlo para que nos brinde más de su experiencia y su enseñanza en estos temas que a todos nosotros nos encanta y nos llena de mucho gozo y placer. Muchas gracias, profesor Andy, y un Muchas abrazo gracias. desde el sur de Chile. Un abrazo, profesor, que esté muy bien. Muchas Igual, gracias. saludos a todos. Muchas gracias.